Estudiante perfecto, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. Espero que todos ustedes se encuentren bien de salud en condición de sus seres queridos, lo más importante. Estudiantes, el día de hoy tenemos lo siguiente, lo que corresponde a la clase de geografía. Dentro de la clase de geografía, estudiantes, la clase pasada, recuerdan ustedes que estuvimos hablando de la geodinámica interna y la geodinámica externa. ¿Recuerdan ustedes? Uno forma el territorio, el otro lo modelo destruye. Y entonces, al formar uno, por ejemplo, la geodinámica interna, la interna, da origen a las cordilleras o montañas, que por ejemplo, por nuestro territorio, el conjunto ojo chicos, el conjunto de montañas se conoce con el nombre de cordillera. Por nuestro territorio, principalmente por toda América del Sur, cruza la famosa cordillera de los Andes. Y esta cordillera de los Andes, jóvenes, hace que nuestro relieve sea un relieve variado. Por ejemplo, y la geodinámica externa, jóvenes, es la que modela el territorio, producto de la erosión, la meteorización, le da forma al territorio. Ahora sí, el tema que vamos a tratar el día de hoy, estudiantes, se conoce con el nombre de principalmente el territorio peruano. Para poder hablar del territorio peruano, vamos a hablar los siguientes, estudiantes. A ver, alguien, tratamos lo siguiente. Vamos. A ver, chicos. De acuerdo, no sé si habrán visto ustedes el planeta Tierra, jóvenes, a través del globo terráqueo. A través del globo terráqueo podemos decir lo siguiente, estudiantes. El Perú, de acuerdo al globo terráqueo, por ejemplo, si observan esta imagen, acá se encuentra la línea ecuatorial. No sé si recuerdan ustedes, chicos, cuando vimos el tema de líneas imaginarias. A través de esta es la línea imaginaria, por ejemplo, este es el meridiano, el paralelo base, también conocido con el nombre de línea ecuatorial. A través de la línea ecuatorial, chicos, parece que hay varios niños que están recién ingresando. A través de la línea ecuatorial, como les iba manifestando, el Perú se encuentra ubicado debajo de la línea ecuatorial. ¿Qué significa? De aquí para abajo es el hemisferio sur. De aquí hacia arriba es el hemisferio norte. Entonces, el Perú se encuentra ubicado en el hemisferio sur. El hemisferio sur. Es decir, chicos, si hablamos de aquí, de la línea ecuatorial, por ejemplo, aquí está la línea ecuatorial. Aquí los rayos caen con mayor fuerza. Por lo tanto, el clima de aquí, por ejemplo, el clima de aquí debe ser un clima tropical o un clima cálido. El Perú su clima debe ser cálido, pero por varios motivos, jóvenes, nuestro clima es variado, que posteriormente vamos a irlo dando a conocer. Entonces, les decía, jóvenes, de acuerdo a la línea ecuatorial, el Perú se encuentra en el hemisferio sur, entre la zona mayormente de la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio. Ahora sí, esta zona mayormente es zona tropical, ya lo había explicado anteriormente. Pero también el Perú, de acuerdo al planeta Tierra, se encuentra ubicado en el hemisferio sur, pero y fíjense, cuando hablamos del hemisferio sur, cuando hablamos, estoy en clase, Miss, estoy en clase. A ver, chicos, estoy diciéndoles lo siguiente. Entonces, después de la línea ecuatorial, jóvenes, había manifestado después de la línea ecuatorial, y después, estudiantes, fíjense, aquí tenemos el hemisferio. También, así como pasan paralelos, pasan meridianos. El meridiano base, jóvenes, hay una serie de meridianos. No debemos olvidarnos. Los paralelos y meridianos son líneas imaginarias. No son las que están ahí puestas en el planeta. No, son líneas imaginarias creadas por la ciencia, principalmente. Entonces, pasa una línea imaginaria, principalmente los paralelos. Ahora también pasan líneas conocidas con el nombre de meridianos. El meridiano base, que es 0 grados, se encuentra, jóvenes, aquí. Y divide el planeta en dos hemisferios. Hemisferio de aquí hacia acá, hemisferio oriental, y de aquí hacia acá, hemisferio occidental. Que quede claro. El Perú se encuentra ubicado en el hemisferio occidental. Ahora sí. De acuerdo a su ubicación geográfica, podemos observar que el Perú, jóvenes, mayormente el Perú se encuentra debajo de la línea ecuatorial, en el hemisferio sur, y también después, jóvenes, en la parte occidental. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente.
Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, estudiantes. El Perú se encuentra ubicado, jóvenes, en la parte central y occidental de América del Sur. ¿Por qué digo la parte central? En el centro, jóvenes, está aquí en el centro. ¿Por qué digo la parte occidental? Porque para acá es el este y para acá es el oeste. ¿Desde qué continente? De América del Sur. Esa es la ubicación en el espacio geográfico, estudiantes. En el espacio geográfico, el Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, que quede claro. Ahora sí, ¿recuerdan ustedes, jóvenes? Hay mayormente un término conocido con el nombre de puntos cardinales. Los puntos cardinales nos sirven para podernos ubicar en cualquier lugar de que nos encontremos del planeta. No olvidemos, estudiantes, por donde sale siempre el sol es el este. Y eso debe apuntar con mi mano derecha. Por donde se oculta el sol es por el oeste. Mi frente es el norte y mi retaguardia es el sur. De acuerdo a los puntos cardinales, podemos decir lo siguiente. El Perú por el norte, que es por arriba, acá arriba, jóvenes, limita con los países vecinos de, aquí podemos ver, Ecuador y Colombia. Aquí están, estudiantes, por el norte, aquí está. Ahora sí, por el sur, mis estudiantes, por el sur limita el Perú con el país vecino de Chile. Aquí está, Chile. El enemigo número 1 por historia de Perú, jóvenes, porque nos cogió territorio. Pero el Perú antes no limitaba con Chile. Antes de la guerra con Chile, cuando ustedes, no sé si habrán visto ese tema el año pasado, antes el Perú no limitaba con Chile, sino limitaba con Bolivia. Pero ¿qué es lo que pasaron los chilenos? Los chilenos, apoyados por los ingleses, le robaron el territorio a Bolivia y le cogieron territorio a Perú. El Perú limitaba solamente con Bolivia, no limitaba con Chile, pero por una guerra, los chilenos se cogieron este territorio. No significa que los chilenos fueron solos, sino que apoyados por los ingleses. ¿Por qué? Porque los ingleses en aquellos tiempos el Perú tenía un recurso que era aprovechado al máximo, que era el salitre. Por eso la Guerra del Pacífico también se conoce con el nombre de Guerra del Salitre. Entonces, tenemos los siguientes, niños. Tenemos los siguientes, estimados. Por el norte ya sabemos con quién limita, por el sur también. Por el este es esta parte, la parte oriental. Es decir, por donde sale el sol casi. Por el este limita el Perú con Brasil, este es Brasil y este es Bolivia, que quede claro. Por el este con Brasil y Bolivia. Y por el oeste, que es el que está acá con color celeste, limita por el Océano Pacífico, que quede claro. Ahora sí, niños. Y en el Océano Pacífico, por ejemplo, dentro del Océano Pacífico, el Perú tiene un mar, al que conocemos con el nombre de Mar de Grau. ¿En honor a quién? A Miguel Grau. ¿Quién fue Miguel Grau, Fabio? Miguel Grau. El caballero de los mares. Correcto, estudiantes. El que peleó en la guerra con Chile, con el famoso Huáscar, correcto. Profe, el que representa la Marina del Perú. Correcto, señor. Por motivo por el cual debemos sentirnos orgullosos de nuestros héroes, niños, correcto. A ver, niños. Profesor, Nuestro mar. Se le conoce como caballero de los mares porque aunque Chile fue su enemigo, a los que cayeron al mar les ayudó y fue caballeroso con el país Chile y con el país Perú. A ver, voy a aclarar, Fabio. Se le conoce con el nombre de caballero de los mares a Miguel Grau porque cuando trató de hundir a una embarcación, el almirante o el jefe de esa embarcación, jóvenes, murió en ese intento, el chileno. Y en honor a eso, a Miguel Grau recogió los restos de ese chileno, de ese almirante, jóvenes, de esa máxima autoridad chilena. ¿Y saben qué es lo que hizo? Envió todos sus restos, jóvenes, a su esposa. Y la esposa del chileno le envió una carta. ¿Quién ve usted, señor? Usted es considerado el caballero de los mares. Ella le puso el nombre de caballero de los mares. Por eso los chilenos a partir de entonces le conocieron con el nombre de caballero de los mares. ¿Quedó claro? Ahora sí, niños. Nuestro Perú tiene un mar, el mar peruano de las 200 millas marinas. Aquí en este mar se forman dos corrientes marinas,
Una que viene de la zona de la Antártida, que se conoce con el nombre de cordillera, chicos, corriente de Humboldt, que es de aguas frías, y la otra que viene de la zona del Ecuador, que es corriente del Niño, una que es de aguas cálidas. Otro de los motivos por el cual nuestro clima es variado, que quede claro, váyanse dando cuenta. Ahora sí, seguimos, estudiantes. Nuestro país, chicos, tiene puntos extremos, así como, por ejemplo, la casa de Pedro, o la casa, por ejemplo, la casa de Fátima, limita por al frente limita con la pista, por ejemplo. Pero la parte final de su casa, ¿cuál es? Por ejemplo, puede ser por el lado de la puerta, o el lado derecho, o el lado izquierdo, depende de la posición de su casa. O por ejemplo, la casa de Fátima por el lado izquierdo termina y limita con, por ejemplo, con el vecino, pero ella conoce al vecino, pero ¿cuál es la parte final? Será la parte más lejana de su casa por la izquierda. ¿Será, por ejemplo, por la parte del corral o será por la parte delante? Solamente cada uno de ustedes sabe. Esos son los puntos extremos. El Perú, estudiantes, tiene los siguientes puntos extremos. Por el norte, mayormente la parte norte, jóvenes, la parte más alejada del norte del territorio peruano es esta parte que está acá arriba, jóvenes. No es en Tumbes, es en la parte de la selva, mayormente entre la confluencia del río Putumayo, jóvenes. Acá en el punto extremo, mayormente el punto extremo norte, que también se conoce con el punto extremo septentrional, se le conoce con el punto extremo Huepi, porque hay una población que se conoce con el nombre de Huepi, jóvenes. Ahora sí, el punto extremo sur, que está acá abajito, jóvenes, abajo, que es frontera con Chile, también se le conoce como punto extremo meridional, que el territorio peruano es Tacna, pero el territorio de Tacna que se une con el de Chile se le conoce con el nombre de Pascana de Hueso. Pascana de Hueso, o también conocida como el Hito de la Concordia. Que quede claro, el Hito de la Concordia, estudiantes. Pascana de Hueso o Hito de la Concordia. A ver, chicos. Cuando hablamos de punto extremo norte, hemos visto norte, sur. Ahora nos vamos al punto extremo oeste. ¿Recuerdan ustedes los puntos extremos? Que es esta parte de acá. El punto extremo oeste, vamos a buscar la parte más alejada, no es la de acá. Si veo bajo acá, mira la rayita va, pero sigue todavía el territorio peruano. Aquí encuentro la parte más alejada del territorio peruano. Este es el punto extremo este. El punto extremo oeste significa la confluencia entre el río Yac y el río Madre de Dios. ¿Qué significa confluencia? Donde se unen estos dos ríos y dan origen a otro río. Donde se unen estos dos ríos, eso se llama confluencia. Entonces, el punto extremo oriental está entre el río Yac y Madre de Dios. Jóvenes, entonces podemos decir que el punto extremo este es la confluencia del río Yac con el río Madre de Dios, jóvenes. Ahora sí, tenemos el punto extremo este, pero quiero ver el punto extremo oeste. ¿Podré decir que es este lugar? No, porque por acá todavía sigue el territorio peruano. ¿Podré decir que es este lugar? No, porque veo acá que esta es la parte más alejada. El punto extremo oeste se conoce con el nombre de Punta Balcones. ¿Pero dónde queda Punta Balcones en Piura? ¿En qué lugar de Piura? En la provincia de Talara, estudiantes. La parte más alejada del Perú que es frontera con el Océano Pacífico. Esa es la parte continental más alejada de nuestro territorio. El punto extremo oeste, también conocida con el nombre de, chicos, Punta Balcones, que queda en Pariñas, en la provincia de Talara, en la región Piura, chicos. Ahí tenemos los puntos extremos. Una vez que tenemos los puntos extremos, estudiantes, vamos a lo siguiente. Y si podemos observar, aquí aunque se ve medio pequeño, estudiantes, aquí tenemos América del Sur. En América del Sur, el Perú, ¿no se dan cuenta que en América del Sur, el Perú tiene salida al Océano Pacífico? Y también tiene contacto con, por ejemplo, con la zona de la Antártida, con Oceanía, y también, jóvenes, a través del río Amazonas, tiene salida al Océano Atlántico. O, por ejemplo, lo que
el proyecto que hizo la carretera interoceánica, por donde pasa por Bolivia, todos esos territorios y llega a la zona del Atlántico, la zona del Océano Atlántico. Entonces, el Perú, estudiantes, el Perú es un país marítimo. ¿Por qué? Porque tiene salida al mar. Es un país andino. ¿Por qué, jóvenes? Porque por ahí cruza la famosa cordillera de los Andes, que inclusive ustedes tienen conocimiento que producto de la famosa cordillera de los Andes se forman las 3 regiones naturales, se forman las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal, se forman, estudiantes, las 3 vertientes hidrográficas, etc. Ahora sí, pero el Perú también es un país, estimados, también el Perú país es un país amazónico. Pero ¿por qué habíamos mencionado que es un país amazónico? ¿Por qué, jóvenes? Porque los ríos de la selva terminan uniéndose en un colector común, que es el río Amazonas. Y el río Amazonas no solamente de Perú, sino también de Colombia, Brasil, por ejemplo. Motivo por el cual el Perú también es un país andino. ¿Por qué tenemos que decir que el Perú también es un país bioceano? ¿Por qué? Porque se une por los 2 océanos, con los 2 océanos, estudiantes. Porque tiene salida. Ahora sí. Y el Perú también tiene presencia en la Antártida. ¿Por qué, jóvenes? Porque inclusive el Perú hizo una instalación conocida con el nombre de la Central Machu Picchu, en la zona de la Antártida. Pero, por ejemplo, para hacer pequeños estudios, nada más. Por ejemplo, estudios de investigación, nada más. Como lo hacen la mayoría de países. Ahora sí. Les decía yo a ustedes, el territorio peruano forma parte de la cuenca del Océano Pacífico. A ver, jóvenes, que no solamente esto, sino que tiene contacto con los países de Asia, de Oceanía. Un país de Oceanía, Australia, un país de Oceanía, Nueva Zelanda, y así, jóvenes, sucesivamente. Ahora, si ya tenemos idea que el Perú es un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico, y con presencia en la Antártida, estudiantes, vamos a pasar lo siguiente. Por nuestro territorio, por ejemplo, por América del Sur, niños, por América del Sur cruza la famosa cordillera de los Andes. ¿Ustedes han oído hablar de la famosa cordillera de los Andes? El origen de la cordillera de los Andes, no debemos olvidarnos, es un origen principalmente producto de las placas tectónicas. Ahora, la cordillera de los Andes es un conjunto de montañas que cruza no solamente por Perú, sino que nace en la zona de Chile, cruza, jóvenes, Perú, cruza, por ejemplo, por terreno chileno, chileno, argentino, boliviano, y sigue el recorrido, entra por Ecuador, cruza por Colombia, jóvenes, llega a Venezuela, para que tengan conocimiento. Ahora sí, la presencia de la cordillera de los Andes, la sola presencia de la cordillera de los Andes en nuestro territorio, hace que el Perú en el Perú se presente un relieve variado, que dé formas a lo que había mencionado anteriormente, que vamos a explicar a continuación. Por ejemplo, a las regiones naturales, a las 8 regiones según Javier Pulgar Vidal, a las vertientes hidrográficas, etcétera, jóvenes. Ahora sí, una vez que tenemos esto, chicos, por ejemplo, una consecuencia de la famosa cordillera de los Andes es que se forman vertientes hidrográficas. ¿Tenían conocimiento ustedes que este tema ya lo habíamos explicado? Por ejemplo, en la famosa cordillera de los Andes, que es un conjunto de montañas, niños, como la famosa cordillera de los Andes es un conjunto de montañas, cruza, jóvenes, por territorio peruano, y la cordillera de los Andes se dividen en cadena oriental, cadena occidental. Ahora sí, si esta vertiente hidrográfica, en la cordillera de los Andes forman vertientes hidrográficas, por ejemplo, con las cadenas, las cordilleras que toman cordilleras occidentales, dan origen a la vertiente hidrográfica del Pacífico, los cuales sus ríos son de corto recorrido. La vertiente oriental dan origen, jóvenes, al lago Titicaca, inclusive abastecen de agua, dan origen a los ríos que abastecen de agua al río Amazonas. Y también se forma la vertiente hidrográfica del Océano del Amazonas, o también conocida con el nombre de
Atlántico. ¿Pero por qué se llama Atlántico? Porque estos ríos que abastecen al río Amazonas, el río Amazonas descarga sus aguas al océano Atlántico, estudiantes, al océano Atlántico. Ahora sí, si tenemos todas estas respuestas, estudiantes, vamos a pasar a lo siguiente. Según cuando vinieron los españoles a destruir y por la ambición del oro y la plata en nuestro territorio en aquella época, ya por el siglo XVI, es decir, por los años de 1532, aproximadamente cuando desembarcaron en el Perú, no solamente vinieron a evangelizar, no vinieron a evangelizar, que quede claro, no vinieron significa que enseñarte el catolicismo, no, vinieron con ese pretexto de decir que venían a evangelizar, pero el objetivo principal por lo que vinieron los españoles es por busca del famoso metal precioso. ¿Por qué metal precioso? Porque aquel país en aquellos tiempos, un país era poderoso porque tenía más oro y plata. Y motivo por el cual, jóvenes, vinieron los españoles y conquistaron el territorio de los que estaba bajo el poder de los incas. Y jóvenes, cuando llegaron a nuestro territorio se dieron cuenta que el Perú tenía diferentes formas. Y los españoles fueron que dividieron al territorio peruano en 3 regiones naturales: costa, sierra y selva. Estas 3 regiones, por ejemplo, la costa una pequeña franja, la sierra es un relieve muy accidentado y la selva, jóvenes, es cubierto de bosque, por ejemplo. Ahora sí, pero esto fue lo que mencionaron los españoles. Pero ¿por qué no decir lo que habían, jóvenes, lo que habían dicho lo nuestro? Según investigaciones, jóvenes, había un personaje conocido con el nombre de conocido con el nombre de estudioso geógrafo peruano, conocido con el nombre de Javier Pulgar Vidal. Javier Pulgar Vidal, estudiantes, él hizo estudio geográfico de nuestro territorio peruano, él recorrió todo el territorio. Y según Javier Pulgar Vidal, nuestro territorio se divide en 8 regiones naturales. La costa, que también la conocen en el idioma quechua, Chala, la yunga marítima o fluvial, jóvenes, la región quechua, la región suni, la región puna, la región janca o cordillera, la selva alta o rupa y la selva baja o magua. Es decir, la cordillera como va subiendo, así también va bajando. Ahora sí, estas 3 regiones se encuentran, estas 8 regiones se encuentran en las 3 regiones, entre la costa hasta la selva. Ahora sí, pero no olvidemos, estudiantes, que inclusive hablando de costa, sierra y selva, al mar peruano también la han considerado, está considerada hoy en día como una región más, que quede claro. Ahora sí, si tenemos estas 8 regiones naturales, ¿por qué decimos estas 8 regiones naturales? Porque en cada uno de ellos se forman diferentes pisos altitudinales. Por ejemplo, en la puna yo no puedo sembrar plátano, por ejemplo. O el clima que hay en la puna, jóvenes, no es igual al clima de la costa. Entonces, para que vean esa igualdad, estudiantes, y el clima, motivo por el cual la cordillera de los Andes, a través de la formación de las 8 regiones, hace que el clima sea variado e igual en diferentes sitios. Si hablamos de la famosa cordillera, de las 8 regiones naturales, ¿por qué no decirlo, estudiantes? Que aquí, por ejemplo, el modo de vida de cada poblador es diferente a los de otros pueblos. Ahora, si hablamos de la famosa cordillera de los Andes, vamos a hablar lo siguiente. Una vez que ya tenemos la división política, jóvenes, ya conocemos los motivos por el cual, jóvenes, de qué manera está dividido nuestro territorio, pero no olvidemos, inclusive hace 10 o 15 años, hizo un recorrido un ecologista, sociólogo, mayormente conocía bastante de ciencia, conocido con el nombre de Antonio Brac. Antonio Brac recorrió todo nuestro territorio, desde norte a sur, desde costa, sierra, selva, y él logró determinar lo siguiente: mientras que Javier Pulgar Vidal había encontrado 8 regiones naturales con el simple hecho de visitar Puno, chicos, Puno y unos 3 pueblos nada más, logró determinar esas 8 regiones. Pero Antonio Brac hizo un estudio más profundo, recibió apoyo gobierno, inclusive llegó a Tumbes.
Y puedo determinar lo siguiente, Antonio Brad. En nuestro país, jóvenes, se encuentran 11 ecorregiones, para solamente mencionar. Ahora sí, si tenemos idea, el siguiente punto que estamos tratando, jóvenes, del territorio peruano, es la división política. ¿Cómo se encuentra dividido nuestro país? Recuerdan, jóvenes, en el momento de la historia, en la época de los incas, el territorio peruano estaba dividido en 4 suyos. Pero después que vinieron los españoles, conquistaron y destruyeron el imperio de los incas en busca del famoso metal oro y plata, el territorio fue dividido se conoció con el nombre de virreinato, fue dividido en intendencias. Y después de las intendencias surgen, jóvenes, los departamentos. Después de los departamentos aparecen las regiones. Las regiones conformadas por 2 o 3 departamentos. Pero por problemas internos, estas regiones, cada ex departamento fue dando origen a una propia región. Inclusive, jóvenes, inclusive Lima, que era una conocida como una provincia constitucional, hoy en día es reconocida como una región más. Ahora sí, el Perú, jóvenes, tiene una extensión continental. ¿Qué significa extensión continental? Todo el territorio que no es de las islas, jóvenes, no, ni las islas que se encuentran en el lago Titicaca, no. Extensión continental. El Perú tiene una extensión continental de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión total de nuestro territorio continental, es decir. Pero también tenemos, jóvenes, lo que corresponde a las millas marinas. Y de acuerdo a los datos, jóvenes, podemos determinar que el Perú, en cuanto a la superficie marítima, tiene 626.240 kilómetros cuadrados. Y todo esto hace un total de 1.911.455,60 kilómetros cuadrados. El Perú se encuentra dividido, jóvenes, como les decía antiguamente, en departamentos. Hoy en día se conoce con el nombre de regiones. A ver, chicos, de regiones políticas. Ahora sí. Si hablamos lo siguiente, nuestro territorio peruano, el territorio peruano, estimados, comprende lo siguiente: el espacio aéreo, a cargo principalmente ¿de quién? De la Fuerza Aérea del Perú. Espacio terrestre, a cargo principalmente del cuidado ¿de quién? Del Ejército peruano. Tiene, por ejemplo, las millas marinas, que son 200, ¿a cargo de quién? De la Marina y Guerra del Perú. Por lo tanto, tenemos espacio aéreo, terrestre, acuático, jóvenes, ¿por qué no decirlo? El suelo, el subsuelo. El espacio aéreo, dominio marítimo. Que quede claro. Ahora sí, como yo les decía, jóvenes, el Perú está limitado, comprende un litoral que corresponde a 3.080 kilómetros, delimitado principalmente del Océano Pacífico. Vamos a lo siguiente. Si estamos hablando del territorio peruano, podemos decir lo siguiente. Nuestro territorio, ojo chicos, al final voy a preguntar, yo ya sé a quién voy a preguntar. Yo sé a quién les voy a preguntar, que quede claro. De aquí abro a ustedes y les voy preguntando y con nota, por si acaso. Les decía lo siguiente. El relieve peruano es aquel que mayormente está rodeado, en el cual el relieve, ¿cómo está rodeado? ¿Cómo está conformado nuestro relieve? Por ejemplo, en la costa podemos observar desiertos. ¿Qué desiertos, chicos? Montículos de arena donde casi es imposible mayormente la vida de la flora y la fauna. Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, jóvenes, hay territorios, si hablamos del planeta, por ejemplo, tenemos el desierto del Sahara, pero en el desierto del territorio peruano que queda en Ica y el desierto de Sechura. También tenemos montañas, que este conjunto de montañas se conoce con el nombre de cordilleras. De igual manera, por donde cruza un río, jóvenes, va formando los valles. Tenemos los valles. Tenemos en las partes altas, en la selva peruana, donde mayormente cruza el río, por donde hace su recorrido los ríos, dan formación a las famosas llanuras. Para que tengan una idea, jóvenes, cómo está conformado nuestro relieve peruano. Ahora sí.
Si hablamos de esto, jóvenes, podemos determinar lo siguiente, que nuestro país es un país único. ¿Por qué nuestro país es un país único? Porque cuenta con una asombrosa diversidad natural. ¿Qué significa diversidad natural? Jóvenes, la mayor cantidad de especies, de flora y fauna. Por ejemplo, ¿no se darán cuenta ustedes, estudiantes? Por ejemplo, hay diferentes tipos o especies de mono. O diferentes tipos de especies, por ejemplo, de pericos. Que quede claro. Entonces, eso hace que podemos contar con una diversidad natural. O es igual cuando, por ejemplo, dicen, en nuestro territorio hay diferentes tipos de roedores. Por eso contamos con una asombrosa diversidad natural. Pero ¿qué es lo que lo hace esto que tenga una asombrosa diversidad natural? La presencia, jóvenes, como lo había mencionado, la presencia de la famosa cordillera de los Andes. Ahora sí. Chicos, eso hace, cuando tenemos una cantidad de especies, eso hace que nuestro país sea uno de los pocos del mundo con mayor diversidad natural o mayor variedad de paisajes, climas, relieves y recursos naturales. Si hablamos de estos, jóvenes, podemos decir lo siguiente. Creo que ya terminó. Ahora sí. Hasta aquí alguna pregunta, porque voy a hacer preguntas, estudiantes. Voy a hacer las preguntas. Ahora sí, voy a elegir yo al último de acá de la lista. Rodríguez Dios. Rodríguez Dios, te hago una pregunta, estimado estudiante. ¿El Perú dónde se encuentra ubicado de acuerdo a la ubicación mundial? De acuerdo a la diapositiva. ¿Y tiene la respuesta? El Perú, estudiantes, de acuerdo a la ubicación a nivel mundial, el Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Que quede claro, miren. Ahí está el esquema. Ahí está. El Perú, de acuerdo a la ubicación, se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Siguiente. Siguiente, María Ángel Canales. María Ángel Canales, te hago la siguiente pregunta. Y de aquí viene Chanamé. profesor. Dime la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que cruza por el territorio peruano que hace que nuestro relieve sea variado? ¿Qué es lo que cruza por el territorio peruano que hace que nuestro relieve sea variado? Aquí, a ver, ¿alguien puede dar la respuesta, jóvenes? La cordillera de los Andes. Sí, Adriana. Cordillera. ¿De los Andes? Las cordilleras de los Andes. Dime, Chiroque. ¿Y era de los Andes? Cruza la famosa cordillera de los Andes, la famosa cordillera de los Andes, estudiantes. Y el Perú, pregunto. A ver, acá veo una niña que se llama Celina Ubilluz. Celina Ubilluz, dime tú, niña, ¿con quién limita el Perú por el norte? Niña, ¿con quién limita el Perú por el norte? ¿Por quién limita el Perú por el norte, estudiantes? Ecuador.